bienvenidos a esta cápsula de Maule Elige Cultura en Casa. Soy Alejandro Lorca Rojas y vamos a conversar en torno a la figura de Mariano Latorre y su obra Sursulita. ¿Qué vínculo guarda esto con nuestra región? Es lo que lo invito a descubrir por medio de esta interesante cápsula. La región del Maule, ubicada en la zona central de Chile, posee una superficie total de 30.200 kilómetros aproximadamente, que representa el 4% del territorio nacional. Su geografía se caracteriza por una gran diversidad de relieves: las planicies litorales, la cordillera de la costa, la depresión intermedia, la precordillera y la cordillera de los Andes. Administrativamente se divide en 4 provincias: Curicó, Talca, Linares y Cauquenes, y en 30 comunas. Datos del INE revelan que es la región con mayor porcentaje de ruralidad del país, seguida recién por la Araucanía. Esto se relaciona con las principales actividades económicas de la región, sean la producción hortofrutícola, vitivinícola y ganadera, desplegadas en 3 ejes territoriales de gran potencial agropecuario: Curicó, Lontué, Molina, Talca, San Clemente, y por otro lado Linares, Parral y San Javier, que es la comuna donde se encuentra nuestra querida aldea de Huerta de Maule. Ubicada en la vertiente occidental de la cordillera de la costa, a 28 kilómetros al sur poniente de San Javier, en la séptima región, o sea, nuestra región, la localidad denominada Huerta de Maule es un emplazamiento fundado alrededor de 1754, siendo uno de los más antiguos de la provincia de Linares. Su fundación tiene una estrecha relación histórica con la Orden Franciscana. Esta fundó un convento hacia finales del siglo XVIII en el sector conocido como el Valle de la Vuelta del Maule. Fíjense bien, Valle de la Vuelta del Maule. Esta fundó el convento hacia finales del siglo XVIII en el sector conocido como Valle de la Vuelta del Maule, denominación que el uso simplificaría y transformaría posteriormente en Huerta de Maule, su nombre actual. El convento ha funcionado desde entonces como importante eje de distribución arquitectónica y simbólica del área. Al igual que gran parte del Valle Central, los asentamientos del sector se configuran en base al sistema de haciendas. En lo particular, Huerta de Maule logró sostener una importante actividad comercial, al ser parte del circuito de desplazamiento de mercancías entre Talca y Santiago. Dentro de la rica geografía literaria nacional, que incluye desde la particular obra del norte hasta la variada producción poética y narrativa de Magallanes, la región del Maule tiene ganado un lugar de excepción por derecho propio. Esto se debe no solo al gran número de escritores y poetas que se reconocen por nacimiento o adopción, como Braulio Arenas y Teófilo Cid, quienes estudiaron en Talca, de esta zona, sino que principalmente por la importancia y trascendencia que la obra de estos creadores ha tenido en el desarrollo de las letras nacionales. Ya desde fines del siglo XIX, a través de la obra de Pedro Antonio González, la región del Maule comenzó a mostrar la enorme influencia que tendría sobre la literatura chilena, lo que fue ratificado en el transcurso del siglo XX, que vio nacer a estos paisajes a 2 de los más grandes poetas chilenos, además de gigantescos rivales. Hablamos de Pablo de Roca y Pablo Neruda. Incluso parte importante de la llamada generación literaria de 1920, formada principalmente por amigos de Neruda, es originaria de la región, como Raimundo Echeverría y Larrázábal, Armando Ulloa, Víctor Barberies y Joaquín Cifuentes Sepúlveda. Tierra cargada de contrastes. Los creadores de la región han abordado asimismo las más diversas tendencias y estilos literarios, desde las poéticas vanguardistas, experimentadas por Enrique Gómez Correa y Omar Cáceres, hasta la poesía más tradicional como las obras de Jorge González Bastida, Juan Marín, Claudio Giaconi, Lautaro Yancas y Mariano Latorre. Mariano Latorre nació el 4 de enero de 1886 en la comuna de Copquecura. Tras pasar sus primeros años en Constitución y luego de una serie de viajes por la zona central de Chile, decidió permanecer en Talca, donde comenzó su actividad literaria. Desde la primera publicación, Cuentos de Maule, en 1912,
demostró una marcada influencia de los grandes maestros realistas, como Maupassant y Dickens, lo que fue una constante en el proyecto literario. Por influencia de su padre, ingresó a estudiar la carrera de Derecho en la Universidad de Chile, pero luego de 3 años, junto con sufrir la muerte de su protogénico, decidió retirarse para estudiar en el Instituto Pedagógico, donde se tituló como profesor de castellano en 1915. La influencia del naturalismo en la narrativa de Mariano Latorre es notoria, lo que puede apreciarse en el orden científico de sus argumentos, en lo determinante que resulta también el medio ambiente, la herencia genética de sus personajes y en el deseo de tratar la lucha del ser humano por imponerse en un medio hostil como el americano. Por lo anterior, la crítica de la época lo consideró el maestro del criollismo en Chile, categoría un tanto mezquina, que con el tiempo fue ampliada a la de mundonovismo. Pero las tendencias cosmopolitas comenzaron a proliferar y las ideas de Mariano Latorre empezaron a ser resistidas principalmente por Aló, lo que dio lugar a la famosa querella contra el criollismo, en el cual se enfrentan desde concepciones literarias hasta concepciones políticas. En 1920, Latorre publicó Sursulita, considerada por la crítica como la novela más representativa del periodo, ya que en ella se reúnen armónicamente todas las categorías de una obra mundonovista, tales como el terminismo atávico, el tópico del extraño en el mundo y la descripción del mundo rural. El valor de la obra de Mariano Latorre es indiscutible. En 1936 se le otorgó el Premio Municipal de Santiago y en 1944 el Premio Nacional de la Literatura. Fuera de Chile fue considerado como el escritor que se preocupó por mostrar, clasificar y caracterizar una faceta de la realidad chilena ignorada hasta entonces. A tal punto llega el prestigio que es invitado a dictar conferencias sobre el mundonovismo y la literatura chilena en Argentina, Estados Unidos y hasta en Inglaterra. Huerta de Maule adquirió notoriedad y fama gracias a la pluma de Mariano Latorre, destacado escritor nacional, que exponente máximo del realismo. Se radicó en 1911 en San Javier y luego de publicar sus famosos cuentos del Maule, abordó la redacción de esta gran obra llamada y conocida como Sursulita, cuya acción se desarrolla en Huerta de Maule. Están ahí retratada la típica arquitectura criolla, con corredores, pórticos con pilares labrados, bases de piedra tallada, techos de coligüe, pilares de esquina, aleros y tejas. Huerta de Maule fue fundada oficialmente en 1754, pero sus orígenes se remontan por allá hacia el año 1680, estando relacionado a la construcción del convento franciscano, como antes ya lo mencionamos, y a las primeras poblaciones en torno al descubrimiento de las vetas de oro que existían en la zona. Este bello pueblo se caracteriza por sus construcciones criollas, como ya lo mencionamos, con largos corredores, con pórticos, con pilares tallados, con bases de piedra, techos de coligüe, tejas, aleros y pilares en las esquinas. El poblado tiene gran valor histórico, arquitectónico y también etnográfico. Su plaza y las 4 calles que lo rodean fueron declaradas zona típica por allá por el año 1997. La primera novela publicada por Mariano Latorre fue Sursulita, en 1920. La reacción de los lectores nacionales ante la obra fue lenta y demoró mucho en su genuina ubicación dentro del panorama intelectual del país. Una de las razones de la tardía recepción fue la novedad con respecto a la tradición literaria anterior. Sursulita venía a respaldar la visión americanista o criollista de interpretación de la realidad, retratado en sus páginas los paisajes del provinciano y el campesino, mediante un vocabulario extenso y escogido que es empapado de imágenes criollas, un lenguaje extraído de las voces campesinas. Según el teórico literario Cédric Goich, Mariano Latorre, con la publicación de la novela, habría reclamado para sí la propiedad de la expresión de este cambio y la incorporación del campesino como personaje visto en sí mismo. Sursulita, ambientada en la aldea de Huerta de Maule,
que todavía corresponde a la comuna de San Javier, refiere la anécdota con reminiscencias autobiográficas de un joven provinciano, el joven Mateo, que vive una historia de amor con la maestra de la escuela, en este caso Miriam, la cual tiene un trágico final. Toda la novela es representación pictórica del paisaje y la observación del hombre en relación a este. La naturaleza, en este sentido, es su soporte estructural, determinando el carácter de los personajes. Por su parte, el título de la obra tiene como referente un ave de estas regiones, ¿ya?, la cual pretende ser un símbolo de los jóvenes, quienes, al igual que esta, hacen fluir su instinto pasional durante la primavera. Una de las primeras reseñas escritas sobre Zuzulita apareció en el Mercurio de Santiago. Allí se graficó el rechazo inicial por la novela. Decía algo menos así: desde el punto de vista artístico, creo que en Zuzulita, Mariano Latorre se ha sobrepasado. En ninguna de sus obras anteriores abundan tanto como en esta los paisajes y los retratos llenos de coloridos y de vida real. Pero creo que el artista ha llegado al límite, no de su talento, sino de su materia y de su método. Es menester recordar que en una novela no ha de ser una galería de cuadros, no ha de ser un museo. Los árboles pueden, a veces, esconder el bosque. También objetó su valor Alón. En realidad, decía su temperamento no lo impulsa a narrar, carece de iniciativa. Sus personajes tienen muchos arreos nacionales, pero les falta el alma. Nunca logran eso indefinible que Federico Gana, con un solo rasgo, imprime. Sin embargo, algunos de los críticos alabaron su creación, entre ellos Carlos Silva Vildósola, quien escribió el prólogo de la primera edición, que decía: cada uno de sus personajes es un ser vivo, es alguien que ha vivido, que acaso vive todavía, quién sabe en qué rincón. Tras la primera edición tuvo que pasar 23 años para la reedición de Zuzulita. Esta segunda publicación fue prologada por Benjamín Subercaseaux, quien, ya conocedor de todas las discusiones en torno a la obra, le dio su total y completo apoyo. En la actualidad, la novela ha sido traducida al inglés para el estudio y el análisis de universidades norteamericanas. También se ha editado en la prestigiosa Casa Aguilar de España. Por otra parte, hoy en día, en la plaza de Huerta Maule se encuentra una placa de mármol que evoca a Zuzulita, novela que hizo a esta aldea universal. Proyecto Maule elige Cultura en Casa, financiado por Gobierno Regional del Maule 2020.